Good morning, good afternoon, good Buenos evening. días, buenas Welcome to tardes, our buenas fourth noches. session on Bienvenidos al sustainability. octavo Foro Sur-Sur sobre The forum sustentabilidad. support El tema del foro es la política de la resilience and esperanza, resistance in resiliencia y catastrophic resistencia de los times. pueblos en tiempos Today we have the catastróficos. second dialogue Hoy on tenemos el China, segundo diálogo, que va a ser sobre technical China, crisis, 10 and a book crisis launched económicas in May cíclicas, The y el Political lanzamiento del Economy of libro China 10 Development crisis, from la economía política del 1949 to desarrollo en 2020, China de published by 1949 a 2020, Macmillan. publicado por la Both editorial English, Palgrave Chinese, Macmillan. and Spanish Ofrecemos edition interpretación simultánea al inglés y al The español. Pueden interpretation elegir la is at the bottom of interpretación the computer screen. en la parte inferior de la pantalla de su computadora. Les agradecemos Erebus Wong and Huang al Xiaomei, doctor Erebus Wong y Alexander Wang Pico, and Xiaomei, Melissa a Mercedes Ruffini. Pico y a Recording Melissa from Ruffini, Dr. Erebus Wong nuestros to intérpretes act de as hoy. interpreter. Agradecemos He especialmente que el Many doctor Erebus leading Wong sea translator intérprete, of 10 ya crises. que ha sido el May principal I first traductor de introduce inglés del libro the Ten Crises. moderators for today's Primero session. quiero presentar a los Firstly, comoderadores de la Mrs. sesión de Margaret hoy. Mi Jaddy. nombre es I'm Associate Sri Professor Margaret at the Jaddy. Institute of Soy Regional profesora asociada Conservation en el of Instituto China, de Southwest Reconstrucción University Rural de of China. China, la I'm a Universidad de past member Southwest, of Asian China. Regional Exchange Soy for New miembro de la Alternatives, Junta del as well Asian as a Regional vice Exchange for chairman New of the Global Alternatives y uno University de los for miembros Sustainability. fundadores de la Global I'm actively University for involved in the Sustainability. rural Participo reconstruction movement in activamente China since del movimiento de 2000. reconstrucción rural en China desde el Mr. año He 2000. Zhizhong is our El research señor He fellow with the Ziqiang es program of investigador Cultures of en el Sustainability, programa Center sobre for culturas de Cultural Research sustentabilidad and del Development Centro de at Lingnan Investigación y Desarrollo University. Cultural He is de la also Universidad an de Lingnan. executive committee member of the También es Beijing miembro del comité Centennial Rural ejecutivo del Reconstruction Centro de Center. Reconstrucción Over Rural the past Liang 15 Shuming de years, the Beijing. center has set up more Durante los than últimos 15 17 rural años, el reconstruction centro ha experimental establecido más de units throughout 17 China unidades and established experimentales de partnership reconstrucción with over rural en 200 toda China university y ha students establecido asociaciones associating con más de with 200 cultivators and asociaciones de farmers. estudiantes universitarios para apoyar a campesinos y Um, as trabajadores. Professor Huang Ping has other obligations, Como el he will profesor go Juan soon. Ping tiene We would otras like to invite obligaciones, him to say se something va a ir first pronto, after por Professor lo Wen's que queríamos presentation. invitarlo a que Let diga me algo primero introduce después him. de la Professor presentación del Huang profesor Ping Wen. is Pero lo currently a presento. director El of the profesor Center Juan for Ping Taiwan, actualmente Hong es Kong director and del Macau Centro de Estudios Studies de at the Taiwán, Chinese Hong Kong Academy y of the Macao, Social Science, and estudios Executive Vice de la President Academia of China de Chinese Ciencias Institute of Sociales Hong Kong. y vicepresidente He is ejecutivo del formerly the Instituto Chino director de of Hong the Kong. Institute of American Anteriormente fue Studies director del and Instituto the de Estudios director of the Americanos Institute y of director del Social Instituto de Service Estudios at the Chinese Europeos Academy of de la Social Academia Science, China former de Ciencias executive Sociales. editor-in-chief of Y Readings, fue Wuxi, editor and ejecutivo others. en jefe Today en we have Readings, our speaker, Professor Wen. entre otros Professor cargos. Wen Hoy Tianjun vamos a is tener director como of the orador al Center profesor of Rural Wen Tiejun, Revitalization quien at es Peking director del Centro University. de Is Revitalización Deputy Rural Dean of de the la Universidad de Institute of Pekín. Rural Reconstruction of Es China, decano ejecutivo en el Southwest Instituto de University. Reconstrucción Rural de Is China de la Executive Dean Southwest of the University Institute of y Rural es decano Reconstruction at ejecutivo en el the Instituto de Reconstrucción Fujian Rural Agricultural Forestry de University, China. la Universidad Agrícola y He is a Forestal de leading scholar Fujian en on China. Es un macroeconomic destacado and climate académico issues, en el área de la including the macroeconomía y en development cuestiones dimensions of agrarias, Postal director Savings Bank of independiente China, and no policy ejecutivo advisor del to the State Postal Savings Council Bank de and China Foreign y Minister of asesor en Ecology políticas del and Consejo de Environment Estado of y del China. Ministerio de Ecología y Medio Ambiente en Professor China. Wen Tiejun has a El wide profesor Wen leadership Tiejun across tiene official institutions, es leído por academics, un mass amplio número media, de personas en researchers, and instituciones knowledge. oficiales, Apart entre from académicos, being a medios de comunicación well-known y expert también on rural organizaciones de base. issues Aparte and de ser policy un advisor, reconocido he is experto en a cuestiones scholar agrarias activist y who asesor de has políticas, initiated the rural es un reconstruction académico movement y in activista contemporary que China inició el in movimiento de reconstrucción 2020, rural en la China particularly contemporánea desde el promoting 2000 hasta la agroecology, actualidad, sustainability, and rural particularmente promoviendo regeneration. la agroecología, la He is deeply sustentabilidad y la involved regeneración in rural. defending the Está livelihoods of small profundamente farmers. involucrado en la In defensa de las 1968, formas de vida de los 17 years pequeños ago, he was campesinos. sent to A los Northern 17 Areas años, en in el año Shanxi Province to 1968, work as a lo mandaron shepherd. a las zonas There, montañosas en he la worked provincia as de an Shanxi para trabajar como campesino. driver for 2 Allí years trabajó and como later as a camionero service por 2 años for 4 y years. luego He como entered trabajador de Harvard servicio University when durante he 4 años. turned 28 years Entró a old. la universidad a la edad de However, he has 28 been shaped años. by Su visión 11 del years mundo working ha with sido and moldeada learning
por los 11 años de trabajo y aprendizaje entre campesinos y trabajadores. Estas experiencias de base han tenido una gran influencia en sus experimentos sobre sustentabilidad rural y en la investigación en políticas. Los medios lo consideran un experto en temas Sanong, que son 3 temas agrarios: campesinado, aldea y agricultura, que está haciendo estudios a pie, es decir, a través de visitas reales a las comunidades locales. Ha impartido conferencias y ha impartido programas de formación a decenas de miles de estudiantes, campesinos y trabajadores y funcionarios. Ahora el profesor He Xinxiong va a decir algo en relación al profesor Wen Chichung. He Xinxiong, adelante. Soy miembro del Centro de Reconstrucción Rural Liang Shuming en Beijing. Hoy quiero hablar algo sobre el profesor Wen, sus investigaciones y sus intereses y sus ideas. Participé en el movimiento de reconstrucción rural desde el año 2005 y soy muy afortunado de haber aprendido y crecido mucho en esta carrera, particularmente por haber tenido la oportunidad de aprender directamente del señor Wen. El señor Wen no solo es uno de los expertos principales en el área de la agricultura y estudios rurales, sino también es el académico más importante que usa la experiencia para explicar la economía y la historia moderna de China. Los videos de las conferencias 10 Crisis del profesor Wen son son los cursos más populares en los principales sitios web. La interpretación que hizo de la historia desde la fundación de la República Popular China es muy diferente al dogma ideológico generalizado de izquierda o derecha. El profesor Wen enfatiza el tema de la acumulación original del capital, incluidas las condiciones nacionales básicas. China también ha sido condicionada. El énfasis del profesor Wen es a partir de un punto de vista teórico consistente, caracteriza diferentes estudios, diferentes momentos históricos en relación a la industrialización en China. En primer lugar, la acumulación primitiva, la acumulación originaria del capital durante la época de Mao, luego la expansión y la apertura, y ahora el auge del capital financiero. De acuerdo a la serie de videos, en 10 Crisis, el profesor Wen ha desarrollado, ha hablado del desarrollo de China en diferentes momentos. Esto es, por lo tanto, tenemos idea del contexto global para poder entender mejor el desarrollo de China. La experiencia china es diferente a otros países en desarrollo. El primer libro sobre la evolución de la Guerra Fría, este libro que es sobre la evolución de la Guerra Fría va a salir pronto. Ya tiene, entonces, el video que publicamos para el señor Wen tiene millones de visitas. Al mismo tiempo, los jóvenes estudiantes pudieron discutir acaloradamente sobre este tema a través de la plataforma, lo que indica que cada vez más jóvenes están comenzando a reflexionar sobre la presión social causada por el capitalismo. La cultura dominante quieren comprender el presente y la historia, quieren entender dónde están parados y de dónde vienen.
finalmente quieren explorar el futuro. El maestro Wen y muchos otros intelectuales están abriendo el camino para los jóvenes y que los jóvenes avancen hacia el futuro. Este trabajo ha sido entonces llevado a cabo por el equipo. Yo soy un miembro del equipo, pero veo que es muy importante, especialmente ahora que estamos atravesando una crisis global. Hablamos de las experiencias chinas y en ese sentido tenemos que saber que desde 1949 hasta ahora China ha pasado por 10 crisis y las crisis provienen de los eventos históricos. La primera parte, entonces, la parte uno, me gustaría darles un breve panorama sobre el background y el problema de las crisis en China. Todo el mundo sabe que después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente la guerra se transformó en una guerra fría. En la Guerra Fría fue también una guerra dura. La primera fue la Guerra de Corea. Luego, la situación geográfica y geopolítica tiene un gran cambio y los Estados Unidos, mira, le otorga a Japón 15.000 millones de dólares. Esto es después de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1950, también por la Guerra de Corea, Japón tiene la oportunidad de reindustrializarse, de rearmarse militarmente como un país industrializado, gracias a las inversiones norteamericanas de 15.000 millones de dólares. Mientras tanto, también a causa de la Guerra de Corea, la Unión Soviética invierte especialmente en China nororiental para también en relación a la guerra de Corea, y la Unión Soviética invierte en la industrialización en China 5.000 millones de dólares. Japón entonces se reindustrializa, se recupera rápidamente industrialmente y China empezó en 1950 la industrialización gracias a esta inversión soviética. Y acá hay un gran cambio porque esta vez tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética invierten en Japón y en China y en la industrialización en estos países, especialmente en lo que es la maquinaria industrial, la industria pesada, no como en los 70, cuando los países occidentales eh, tercerizan sus fábricas a estos otros países y ahí le dan la industria más liviana, la industria textil. No tenían chances en ese momento, en los 70, de seguir invirtiendo en la industria pesada, en la industria de maquinaria. Esa es la gran diferencia. Al comienzo entonces de los 50 hay un cambio muy grande causado por la guerra de Corea. Este es el contexto histórico entonces. El problema también es muy importante y tiene que ver con que tenemos que saber que todos los países que quieren industrializarse, la primera dificultad que enfrentan es que no tienen capital. La industrialización es un procedimiento, es una especie de procedimiento de capital intensivo. No es intensivo en términos de trabajo. Si no tienen capital, entonces, particularmente como país en desarrollo, y esto es extremadamente difícil industrializarse sin capital. Así que cuando quieren entonces industrializarse, deben pasar por un periodo muy especial. Primero, es el que se llama el periodo de acumulación originaria de capital. Esto también entonces es el gran desafío que tuvo China. Y ustedes quizás sepan que en 1950 China hizo una reforma agraria. El resultado de esta reforma agraria es que todas las unidades domésticas pequeñas
campesinas se rearmaron con la redistribución de la tierra. Se redistribuyó tierra a cada pequeña unidad doméstica en China. Ustedes saben que este es un fenómeno muy interesante. Si le damos un pedazo de tierra a cada unidad doméstica, los campesinos van a, van a tener trabajo para su vida familiar, pero no necesitan entonces ir al mercado para ir a comprar los bienes industriales, los productos industriales, los bienes comerciales. Entonces, van a tener su vida muy tradicional. Esto significa entonces que si damos pequeñas parcelas de tierra a cada familia en el campo, no va a haber manera de que el excedente de esos campesinos vaya hacia la acumulación originaria para la industrialización. Ahí entonces hay una contradicción. La gente quiere tener un pedazo de tierra, quiere tener una propiedad de la tierra para su vida familiar, para su subsistencia familiar, pero lo que no quieren es contribuir a la industrialización nacional. Entonces, en los 50, de nuevo, respondiendo a lo que sucedió en la Guerra de Corea, y acá hay otro obstáculo, hay otra contradicción. La industria pesada es una gran máquina, un gran tractor, por ejemplo, la producción de un gran tractor. Pero estas pequeñas parcelas agrícolas, domésticas, no necesitan productos industriales, no necesitan tractores. Esto quiere decir que aún si en la industria se pueden producir algunos productos, no hay mercado en el campo para comprarlos. Ahí hay entonces algo, una contradicción muy difícil. Por eso es que tenemos que redefinir los conceptos principales con el significado general. Estamos Queremos entonces La modernización, entonces, ¿qué es? Necesitamos buenas inversiones de capital, pero lamentablemente no tenemos capital. Y tenemos también que pensar en la revolución campesina, le damos la tierra a los campesinos. Bien, entonces, cuando hablamos de la ideología central, occidental, la colocamos a China como un país socialista o comunista, pero el socialismo, si leemos el marxismo, sabemos que el socialismo está causado por la industrialización socializada, por las grandes industrias, no por la agricultura, no por los pequeños campesinos, no por la agricultura a pequeña escala. Entonces, esta revolución tenemos que redistribuir tenemos que reconfigurar este país distribuyendo las tierras. Entonces, no tenemos que montar la industrialización y es una contradicción. Cuando hablamos de la modernización, tenemos que decir, tenemos que ir más allá de la ideología. Tenemos un héroe histórico en el que el capital y los riesgos concomitantes están concentrados en las ciudades. Esto significa que lo urbano creó muchos riesgos y finalmente acabó en una crisis. Y estas son crisis cíclicas. Quiere decir que el grande número el gran costo económico tiene que ser transferido de las ciudades al campo. Entonces, si no hay campo para asumir este gran costo de las crisis, el país va a perder.
esta no es solamente una contradicción, sino también la realidad de la industrialización en China. Y también necesitamos redefinir el concepto de capital. Podemos ver que tenemos la propiedad, pero este es un factor controlado por algunos grupos de interés. Los humanos que hacen dinero, que generan dinero para capitalizar los humanos y los recursos esenciales para la supervivencia humana. Es decir, que los recursos naturales son importantes para la supervivencia, pero ¿cómo podemos separar la industrialización? Porque estamos enfrentando el capital, tenemos que dar una prioridad al capital. Entonces, con esa contradicción, cualquier gobierno en los países árabes, cualquier institución, tienen políticas procapitalistas. Significa que no pueden dejar de lado la falta de capital y solamente pelear por la justicia social, pero si tenemos un propósito para que puedan contribuir para montar la industrialización y luego van a cambiar el interés de la industrialización. Eso puede ser que sea más fácil movilizar a las personas para juntarlas a ese movimiento, con lo cual esto es diferente y el gobierno chino no tienen capital, pero lo que pueden hacer es dar un propósito a largo plazo a todas las personas y luego movilizar a la población para unirse a la construcción en nombre de la industrialización socialista. Pero el capital tiene un papel muy importante, un papel clave. Cumple un papel clave. Tenemos el capital, está impulsado por las regulaciones iniciales, entonces la transición en esta modernización podemos hablar de el público, de lo que sea, pero estas son Asian, que es el final del nombre, modernization, pero tenemos que ver cuál es la regulación de los movimientos capitalistas para que el capital esté impulsado por sus propias regulaciones. Entonces, creemos en este tipo de acción, modernización, qué tipo de institución, pero el capital continúa avanzando por sí mismo. Entonces, necesitamos hacer que esté claro para el conocimiento, pero también necesitamos saber que no importa en qué país estemos, tenemos que hablar del error de la industrialización. Las crisis cíclicas tienen que basarse en la regulación. En la China antigua también tenían el problema similar. La República de China fracasó en la modernización del modo occidental. Podemos leer el libro de Gabriel, que tiene una explicación muy detallada sobre cómo la China antigua falló. Entonces, las crisis en la China moderna, con el nombre de la nueva democracia, pero realmente China creía que teníamos que montar
la burguesa nacionalista o el capitalismo burgués nacionalista. Eso fue al principio de 1948, 1949, y este es el primer periodo para comenzar a impulsar la industrialización. Pero China se entró, tomó conciencia de que tenía este problema nuevo, porque las empresas privadas, enfrentando el desafío de la alta inflación, no podían llevar a cabo su producción física, pero usaban el dinero para el mercado de acciones o la bolsa. Entonces, justamente cuando comenzaban a montar el capitalismo, comenzaron a enfrentarse a los problemas del capitalismo, y es una gran lección para esta gran autoridad. Un día se transportan desde los campos a las ciudades, y enseguida tienen que enfrentar los desafíos del capital de las ciudades. Entonces, las crisis sucedieron en la Nueva China en 1949 a 1950 y está creada por el capitalismo nacionalista en sí mismo. La cuarta crisis hizo que las autoridades chinas no pudiesen confiar en el capitalismo nacionalista. Tenían que cambiar sus instituciones a la fuerza, movilizando y pegándole a las personas. Tenían que movilizar muchas poblaciones para poder generar la revolución. Entonces llevaron a cabo la reforma agraria y inmediatamente la inflación alta, que contribuyeron con muchos productos agrícolas, y un día suministraban los productos agrícolas suficientes y los mercados agrícolas bajaron. Entonces la inflación fue absorbida por los campesinos. Entonces, tenían suministro suficiente, pero no podían usar su dinero para colocar una tienda, y por lo tanto los precios subían. Esto quiere decir que la cuarta crisis que sucedió en China eran gracias a los gobiernos locales, y se vio recuperada por la reforma agraria. El 80% de la población es rural. Hay un gran número de personas que contribuyen y que hacen que los precios disminuyan. Es una historia muy interesante. Quizás sabemos que China solucionó este problema no a través de la modernización, sino a través de la tradición. Las familias campesinas tienen estilos de vida muy tradicionales. Entonces, cuando pudieron volver a montar el sistema de culturas tradicionales, solucionaron el problema en la economía moderna. Entonces, la crisis está creada por la economía moderna, y esto es muy interesante realmente. Y de estas experiencias creamos dos modelos diferentes.
En la China nueva, ¿qué tipo de acumulación tenemos? Podemos hacer un estudio comparativo y luego también podemos resumir las crisis en los años 60, antes de que China hablara de la acumulación, antes de la globalización. La globalización también tiene que ver con la crisis, pero una vez que China se unió al mundo coreano en 1950, inmediatamente los Estados Unidos y otros países modernos bloquearon a China. Entonces, China adquiría las instalaciones y lo que necesitaba de la Unión Soviética, pero luego la Unión Soviética también estableció un bloqueo sobre China. Entonces, ambas potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, intentaron desvincular a China. Por eso el problema en ese momento era que China necesitaba continuar con la industrialización. La industrialización necesita acumulación de capital, pero no hay capitales extranjeros, no hay inversiones extranjeras. Entonces, al independizarse un país en desarrollo necesitaba implementar la industrialización. El capital extranjero, no importa qué tipo de capital extranjero entraba, se utilizaba para pagar la deuda externa. Entonces, la Unión Soviética dejó de invertir en China y hubo una crisis que se duplicó en 1960 y también a fines de los 60. Entonces, los capitales extranjeros que ingresaban a China provocaron dos crisis. Crisis de deuda externa. Después de los 60, desde el principio de los 70, los Estados Unidos restablecieron las relaciones diplomáticas extranjeras con China y levantaron las medidas de bloqueo. Entonces, China tomó esta oportunidad para utilizar el capital extranjero para importar las maquinarias de los países occidentales y también el know-how. Eso fue al principio de los 70 y nuevamente hubo otra crisis doble, porque todas estas inversiones extranjeras se convirtieron en deuda externa. Y hay un fenómeno muy interesante. Cuando un país en desarrollo quiere tener inversión extranjera y quiere comprar instalaciones, máquinas, y no puede obtener las modernas, solamente puede adquirir maquinaria de segunda. Entonces, cuando China importa estas máquinas, un error fue que no era fácil utilizar estas máquinas para producir los productos, para exportar hacia los países occidentales. No necesitaban estos productos anticuados. Esto significaba que las inversiones extranjeras solamente podían convertirse en deuda y tenían que pagar con los recursos naturales y con los productos agrícolas. Entonces, este es un fenómeno similar en la mayor parte de los países en desarrollo. Veo que es popular para cualquier país en vías de desarrollo y la pregunta es, ¿cómo podemos manejar este tipo de problemas?
Es muy interesante. La deuda externa causó el déficit de los presupuestos, por lo cual no se podía invertir en la industrialización, y esto quiere decir que no hay formas de que el trabajo pueda hacerse cargo de esto. Las crisis de déficit se convirtieron en crisis de desempleo y luego los gobiernos necesitaban tomar algunas medidas para lidiar con el desempleo y también con el déficit en las cuentas físicas de los gobiernos. Esto es en los fines de los 70 y principios de los 80. China intentó darle un tratamiento especial al sistema rural. Al principios de los 80, China permitió al trabajo rural a llevar a cabo algunos negocios en las ciudades o en los pueblos. Los gobiernos levantaron los controles para permitir que la población rural trabajara en el campo, pero también que tuviera la oportunidad de trabajar en los talleres para la industrialización rural. Es decir, que las personas tenían las posibilidades de usar su propia fuerza de trabajo, sus propios recursos naturales y su propia tierra para llevar a cabo un tipo de procesamiento. Y esto es lo que provocó la deuda externa y el déficit. Pero también significa que la productividad rural incrementa y también hay excedente de trabajo. Sabemos que hay una cantidad limitada de recursos y no podemos mantener tanto trabajo rural trabajando solamente en el campo. Esto significa que un tercio del trabajo rural tuvo la oportunidad de trabajar en los talleres, hicieron textiles y otros productos de otros negocios pequeños, y había prácticamente 120 millones de trabajadores que se habían unido a la industrialización rural. El número total en el campo, y por lo menos en pequeñas empresas, pequeños negocios, pequeñas fábricas, el número total es 27 millones. Entonces, con esto, la población rural tiene entonces unos ingresos al vender sus productos. Y también la población rural tiene ingresos y crea una demanda doméstica, una demanda interna. Esto impulsa el crecimiento económico para resolver el problema de la crisis industrial urbana. Las industrias urbanas ahora entonces tienen nuevos mercados. Cuando aumenta la demanda rural, se resuelve el problema urbano también, industrial. Esto sucede en los 80, y también porque la población rural tiene este ingreso de dinero y crean estas pequeñas empresas, pequeños negocios. Esto realmente sucede un crecimiento grande en el ámbito rural. Siempre decir, después de los 80, la población rural se une a la industrialización rural y la reducción de la pobreza es muy marcada, es un resultado muy marcado de este proceso. Esto es sumamente importante. Mientras tanto, porque la demanda popular aumentó muy rápidamente, se produce una inflación muy rápidamente. Entonces, a mediados de los 80 hay alta inflación en China, también causada en 1989, los Estados Unidos y otros países vuelven a bloquear a China.
Al llegar a 1990, China entra en una depresión que dura la mayor parte de la década del 90. Tiene entonces durante esta década muchas crisis y inflación muy alta. De esta manera, hay mucho desempleo a fines de los 90. Si resumimos entonces las crisis en China entre los 50 y hasta fines de los 90, podemos ver que hay unos 60 años de historia desde la acumulación originaria hasta la acumulación, hasta la industrialización y luego la llegada de inversiones extranjeras, el flujo de inversiones extranjeras hacia una nueva crisis, nuevas crisis de forma regular. Entonces, especialmente el capital extranjero lleva a deuda, a deuda y luego se resuelve un problema y se crea inflación. Es una especie entonces de regulación. Finalmente, entonces, luego de estos 60 años, luego de tantas crisis, China finalmente logra armar sus industrias nacionales. A fines de los 90, entonces, China se vuelve una especie de gran país exportador. Y este es el resultado, podría decirse, de todas estas crisis. Podemos entonces ver estas crisis en estos 4 estados del capital en China. Hay una apertura primero, una apertura al capital extranjero, y esto lleva a la inflación en diferentes momentos, y a la deuda externa y al déficit. Luego entonces de 1950 se funda la nueva China. La mayor parte de estas crisis eh, eh, tienen que ver con la época de Mao. Y los jóvenes me a, los jo- a mí me mandaron al campo en 1968 y en ese momento yo tenía 17 años nada más, justamente por el desempleo que había en las áreas urbanas. Yo no fui el único, a mis padres también, a mi hermana, a mi hermano, todos los miembros de mi familia, a todos nos enviaron al campo porque no había trabajo en las ciudades. Por este sistema entonces dual de China, la coexistencia de lo rural con lo urbano, que son sociedades distintas hasta cierto punto, el ámbito rural es una especie de lugar de aterrizaje para las crisis que se dan en la ciudad. Entonces tenemos, en distintos momentos se envió a la juventud urbana al campo. Y mi generación fue la segunda generación a la que le sucedió esto. La tercera es en los años 70. Estas migraciones de población urbana a la rural en los medios extranjeros occidentales se presenta como una especie de error, ¿no? O como un maltrato de las personas, como un error. Pero en China vemos que cuando enfrentan las crisis, la única manera de enfrentarla es hacer esto internamente, sin transferir los costos hacia otros. Este es el sistema chino, muy diferente al sistema occidental. Entonces, nuestra generación no fue la única, pero también la generación más joven. Cuando comenzamos las reformas, también tenemos estas crisis. Acá
he resumido las reformas. Cada reforma causada por la crisis. Cada vez que hay un nuevo liderazgo, se enfrenta a una nueva crisis. Las reformas entonces tienen que continuar, porque cuando asuman el poder, tienen que enfrentarse al desafío de la crisis. Así entonces es como podemos entender el sistema económico y la respuesta política en China. Si entonces profundizamos el estudio a lo que es el sistema económico, podemos encontrar a largo plazo que el poder central en China no puede controlar lo local. El local es más independiente. A largo plazo, el local puede controlar su propio presupuesto. Entonces no puede seguir simplemente a lo que es el poder central. No hay entonces, esto es porque no hay base económica. Y cuando nos unimos a la globalización, nos enfrentamos a la crisis más severa causada. Aquí tienen un dibujo, un gráfico para mostrar la contribución de China al mercado de capitales global, liderado por los Estados Unidos y otros países. China entregó bienes comerciales muy baratos a los países occidentales y con esto obtuvo dinero y utilizamos este dinero como reserva para reinvertir en las cuentas de los países occidentales. Estos países entonces tienen un excedente. Los ayudaron entonces a contribuyeron de esta manera. También los ayudaron a tener suficiente excedente y contribuimos entonces dos veces a estos países occidentales. Esta entonces es el resultado de la globalización o de la entrada a la globalización de China. Es por esto que Estados Unidos y otros países extranjeros dijeron que no podían permitir a China ingresar en este nuevo orden. Solamente podían absorber estas contribuciones. ¿Cómo entonces lidiaron con esto? Tuvieron que notar qué tipo de posición tenían. Tenemos acá unas curvas como para mostrar, estas curvas que son como una sonrisa y muestran la composición de los diferentes países y las ventajas y las desventajas. Aun cuando tienen un PBI muy alto, este PBI no, no pueden entonces directamente ponerte en una posición. Aquí, si tienen tiempo, pueden mirarlo un poquito más en detalle, como para entender bien qué es lo que tenemos. Acá tenemos entonces las curvas de sonrisa en lo que es la economía orientada hacia la exportación. Hoy en día, China ha profundizado mucho más esta curva, se ha vuelto mucho más pronunciada. Gran parte del interés contribuyó a la inversión, a los países, a la inversión de capital, a los países muy técnico. Este tipo de cosas sucedieron entonces no solo en China, sino en otros países también. Tratamos entonces de resumir, tratamos de mostrarles un tipo de estructura. Espero que tengan tiempo de leerlo y luego van a poder, y luego veremos cuál es su posición al respecto. ¿Y por qué este tipo de globalización nos ha puesto en una posición de desventaja? Tiene que ver con que el mundo capitalista cambia regularmente. Ellos también crecen de acuerdo a sus reglas. Esa es la
capitalización financiera o globalización financiera, una globalización de capital financiero para hacer estas burbujas, pero las burbujas no pueden, toman los intereses de los países de producción física. Aquí entonces tienen algunos gráficos para mostrar que tienen su propia regulación. Ellos entienden que cuando nos enfrentamos a esto, tenemos que entender en qué posición estamos. Estamos tratando de cambiar algo, estamos tratando de hacer algo. Tenemos entonces que dar vuelta nuestra mirada, mirar hacia adentro. Tenemos que prestar más atención a este país continental tan grande. Desde el siglo XXI, entonces China trató de cambiar la estrategia con una inversión mucho más grande hacia lo local, con miras a la globalización. Esta es una diferencia muy grande. Ahora estamos acá entonces. En China tenemos un arreglo eh, de, de 1.000 millones de propiedades. Tenemos entonces una una gran etapa de construcción de propiedades físicas. Hemos creado mucho dinero en papel. Esto significa que podemos monetizar nuestras propiedades físicas con nuestro propio dinero. Esto significa que tenemos soberanía nacional que puede controlar el sistema de dinero. También puede controlar el capital financiero, no como el capital financiero China, cuando siguió al capital occidental y entró en estas burbujas, empezó a burbujizar la economía. Eso sería un gran peligro. Con este gran cambio, esto, por un lado, el capital extranjero está muy feliz de ver que el capital financiero chino ha seguido este camino institucional del capital occidental, pero China rápidamente se volvió un país, originalmente siguió al capital occidental, pero ahora están tratando y trataron de hacer algo diferente. Y los países occidentales dijeron, no podemos permitírselo. ¿Qué hizo China? China un- hizo tres reequilibrios. En el interior, se la población fue hacia la costa, dejaron a sus familias pobres en las áreas montañosas y pasaron cosas muy malas en ese sentido. Ahora, desde el gobierno central, tomaron decisiones, cambiaron la estrategia. En el noreste, toda la base industrial se tuvo una regeneración y en diferente y se cerraron las distancias entre regiones. La mayor parte de estas inversiones vienen del poder central. Esta es una cosa. Segundo, había una gran distancia entre lo rural y lo urbano y entonces se invirtió muchísimo en lo rural. Más de 10 billones se invirtió en la construcción en áreas rurales. Entonces se invirtió en infraestructura de gas, de agua y saneamiento, de internet en los pueblos. Hoy en día el 99% de las casas en el interior tienen electricidad. Se pueden entonces crear nuevos negocios, nuevas empresas pequeñas en el campo, en las áreas rurales, no solamente en las grandes ciudades. Y en tercer lugar, la reducción de la pobreza. Saben que desde el 2015 esto es una estrategia nacional. No va a haber más pobres rurales extremos en el campo. A través de estas cosas, China se volvió, de estas políticas, China se volvió
no adoptó no un modelo de desarrollo occidental, sino un modelo propio, local. Y a través de este tipo de políticas, China ha hecho un cambio histórico. Tenemos dos pirámides mellizas de estructura social y económica estable. ¿Qué significa esto? Piénsenlo como un gran número de propiedades locales, 300. En base a esto podemos tener unos activos financieros de 300 billones, 70% en manos del gobierno central, y luego tenemos los activos de deuda, que son de 60 billones. Pero, pero no hay mucha gente preocupada por esta deuda, porque esta deuda también está en los grandes edificios, en la construcción de caminos, en los aeropuertos. De alguna manera, las deudas están en activos físicos. Entonces, en términos de las inversiones, China tiene una estructura social y gran parte de la gente local se, se volvieron propietarios de sus pequeñas propiedades. Casi toda la población rural, las unidades domésticas rurales, tienen sus departamentos, tienen sus pedazos de tierra, tienen sus propiedades. Y las clases medias también se movieron de forma ascendente hacia arriba. Ahora tenemos casi 500 millones de personas en las clases medias y tenemos un 10% de clase alta. Pero es una estructura estable. No va a haber grandes problemas en China como en los Estados Unidos. Les doy un ejemplo. El año pasado, en 2020, tuvimos casi 14 millones de personas que estaban desempleadas, entre ellas 40 millones, casi 30 millones eran de la población rural, pero no hubo violencia, protesta callejera, porque la mayor parte de las inversiones a las áreas rurales absorbieron esa población desempleada. Entonces, este tipo de fenómenos en China hacen realmente produjeron cambios muy grandes. Ahora estamos en la etapa de revitalización rural. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener más inversión, no solamente por parte del gobierno, sino también por parte de la sociedad. Ahora hay movimientos nuevos, hay desde las poblaciones urbanas hacia las rurales, mucha gente de clase media y clases bajas fueron hacia las áreas rurales, migraron a las áreas rurales y ahí pusieron en marcha nuevos emprendimientos, negocios, involucrando a la gente de la población rural. Acá entonces tenemos una fusión entre lo urbano y lo rural. Y este sistema dual se empezó a fusionar, a unificar. Hoy en día podemos tomar un camino diferente, podemos resumir nuestras crisis ahora. Empezamos entendiendo estas crisis como una especie de crisis doméstica a partir de el capital extranjero. Originalmente tuvimos 7 crisis antes de unirnos al proceso de globalización. Al unirnos a la globalización en 1998 y luego en 2008 otra crisis y luego la crisis de deuda en 2012. Estas son crisis causadas a partir de la globalización. Estas son las 10 crisis. Todas tienen rasgos diferentes, características distintas. Este ha sido entonces nuestro trabajo, el trabajo que hicimos con nuestro equipo. Espero que tengan interés en leer el libro. Muchísimas gracias. Con esto he terminado.